¿Alguna vez te has preguntado cómo dominar el pasado simple versus pasado continuo en inglés? Únete a nosotros en este episodio mientras desentrañamos los secretos detrás de estos tiempos verbales. Descubre por qué dominarlos es esencial para contar historias y una comunicación efectiva. No te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades en inglés. Hola y bienvenidos a Inglés desde cero, el podcast para los que realmente quieren aprender inglés. Yo me llamo Steven. Y yo me llamo Daniel. Somos dos nativos del inglés y nos formamos en su enseñanza. A través de nuestro podcast, queremos brindarte lecciones que te ayuden a avanzar con el inglés desde cero hasta tener un nivel conversacional. Donde quiera que nos escuches, en este momento, eres parte de una comunidad de millones de estudiantes en más de 100 países, todos avanzando en su inglés. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y te felicitamos por animarte a dar estos grandes pasos en el aprendizaje del inglés con nosotros. Recuerda que encontrarás en la descripción de este episodio el enlace directo a todos los recursos necesarios, como la transcripción, los apuntes, la tabla de vocabulario y ejercicios. Así podrás reforzar y repasar tu aprendizaje y práctica. Estamos muy emocionados. Gracias por acompañarnos hoy y ahora empecemos la lección. Empecemos la lección. Hello students. En inglés, el uso adecuado del pasado continuo y el pasado simple es esencial para expresar acciones en el pasado de manera precisa. Ambos tiempos verbales tienen usos específicos que te ayudarán a comunicar tus ideas con claridad. A continuación, detallaremos las diferencias claves entre ellos y proporcionaremos ejemplos para ilustrar su aplicación. Pasado continuo, past continuous. El pasado continuo se utiliza para describir una acción en progreso que ocurrió en un momento específico en el pasado. Este tiempo verbal se forma utilizando el verbo to be en pasado más el verbo principal en su forma ing. Estructura. La forma afirmativa, sujeto más was o were, más verbo principal en forma ing. Estaba estudiando en la noche. I was studying at night. La forma negativa. Sujeto más was o were más not, not, más verbo principal en forma ing. Ella no estaba trabajando ayer. She wasn't working yesterday. La forma interrogativa, was o were, más sujeto, más verbo principal en forma ing. ¿Estabas viendo televisión cuando te llamé? Were you watching TV when I called? Usos del pasado continuo. Número 1. Para describir una acción en progreso en un momento específico en el pasado. Ejemplo, estaban jugando baloncesto a las 5 p.m. ayer. They were playing basketball at 5 p.m. yesterday. Número 2. Para expresar acciones simultáneas en el pasado. Ejemplo, mientras yo cocinaba la cena, él estaba leyendo un libro. While I was cooking dinner, he was reading a book. Número 3. Para indicar un estado temporal en el pasado. Ejemplo, se sentía cansada anoche. She was feeling tired last night. Pasado simple, simple past.
El pasado simple se utiliza para narrar acciones o eventos que ocurrieron en el pasado y que ya han concluido. En general, se utilizan las formas regulares de los verbos añadiendo de o ed, aunque otros verbos son irregulares y tienen formas únicas. Estructura. La forma afirmativa, sujeto más verbo en pasado simple. Ejemplo: él visitó Londres el verano pasado. He visited London last summer. La forma negativa, sujeto más did not, didn't, más verbo en forma base. Ejemplo: no fueron a la fiesta anoche. They didn't go to the party last night. La forma interrogativa, did más sujeto más verbo en forma base. Ejemplo: ¿viste la película ayer? Did you watch the movie yesterday? Usos del pasado simple. Número 1. Para describir acciones que ocurrieron y se completaron en un momento específico en el pasado. Terminó su tarea antes de la cena. She finished her homework before dinner. Número 2. Para narrar una secuencia de eventos en una historia o relato. Ejemplo: el héroe rescató a la princesa, venció al dragón y salvó el reino. The hero rescued the princess, defeated the dragon, and saved the kingdom. Número 3. Para expresar hábitos o estados de cosas en el pasado. Ejemplo: cuando era niño, jugaba con mis amigos todos los días. When I was a child, I played with my friends every day. El pasado continuo se utiliza para acciones en progreso en un momento específico en el pasado, mientras que el pasado simple se emplea para acciones pasadas completadas y para narrar eventos. Es importante comprender cuándo usar cada uno de estos tiempos verbales para comunicarte con precisión en inglés. En realidad, los usos son muy similares a los tiempos verbales equivalentes en español, lo que ayuda mucho en este aspecto. Identificar la diferencia entre el pasado y el pasado continuo en inglés requiere prestar atención a ciertos indicadores en una oración. Aquí hay algunas pautas para ayudarte a distinguirlos. En el pasado simple, número 1. Palabras de tiempo específico. El pasado simple a menudo se utiliza para palabras de tiempo que indican un momento específico en el pasado, como yesterday, ayer, last week, la semana pasada, 2 years ago, hace 2 años, etc. Esto es igual que en español. Ejemplo: ella visitó París el verano pasado. She visited Paris last summer. Número 2. Verbos en su forma base o con ed. La mayoría de los verbos en pasado simple se encuentran en su forma base o tienen la terminación ed para indicar el tiempo pasado. Ejemplo: vieron una película anoche. They watched a movie last night. Número 3. Acciones completas. El pasado simple se utiliza para acciones que comenzaron y terminaron en el pasado, sin un enfoque en la duración. Ejemplo: él desayunó a las 7 a.m. He ate breakfast at 7 a.m. Ahora, si nos enfocamos en el pasado continuo, encontramos
Número 1. La estructura was, were, más verbo en forma ing. Ejemplo, estaban jugando al fútbol cuando empezó a llover. They were playing soccer when it started raining. Número 2. Indicadores de acciones en progreso. El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban en progreso en un momento específico en el pasado. Puedes encontrar palabras o frases que indican una acción en curso, como while, mientras, at that time, en ese momento, when, cuando, etc. Ejemplo, estaba estudiando cuando sonó el teléfono. I was studying when the phone rang. Número 3. Acciones interrumpidas. A veces, el pasado continuo se utiliza para describir una acción en progreso que fue interrumpida por otra acción. Ejemplo, ella estaba leyendo un libro cuando su amiga llamó. She was reading a book when her friend called. Abro un paréntesis para comentar algo importante. En el episodio anterior, episodio 151, mencionamos que existe otro tiempo verbal en español que se utiliza en un contexto similar, el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto en español se emplea para describir acciones interrumpidas en el pasado también. Para ilustrarlo, consideremos el siguiente ejemplo y observemos las similitudes. I was eating lunch when my parents arrived. Esta frase puede traducirse de dos maneras. Primero, estaba almorzando cuando llegaron mis padres. Pasado continuo. Estaba almorzando. O también, almorzaba cuando mis padres llegaron. Pretérito imperfecto. Almorzaba. Estaba almorzando cuando llegaron mis padres. Pasado continuo. Estaba almorzando. O también, almorzaba cuando mis padres llegaron. Pretérito imperfecto. Almorzaba. En este ejemplo, se trata de una acción que fue interrumpida por otra. Si hay más preguntas o inquietudes sobre este tema, estaré encantado de abordarlo en detalle. Solo déjame un comentario. Volviendo al tema principal, para identificar la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo, observa si la acción en la oración se describe como una acción completa en el pasado, pasado simple, o como una acción en curso en un momento específico en el pasado, pasado continuo. Además, presta atención a las palabras de tiempo y a la estructura de la oración para ayudarte a determinar qué tiempo verbal se está utilizando. Aquí tienes un ejemplo que ilustra la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo, en inglés. Escucha y trata de identificar en qué tiempo o tiempos se encuentra el texto que estoy leyendo. El primer texto. Last night, I watched a great movie at home. The film was exciting, and I enjoyed every moment of it. The story took place in a small town, and the main character solved a mystery. After the movie, I went to bed and slept soundly. ¿Qué piensas? Claro, pasado simple, ya que encontramos verbos finalizados en ed y verbos irregulares, nada de verbos con ing. Ahora, el segundo texto. At 8 p.m. last night, I was watching a movie at home. While I was watching the movie, my phone rang several times. I was feeling a bit annoyed because I couldn't answer it during the film. Meanwhile, my friend was calling to invite me to a party. I eventually called her back after the movie ended. Y aquí, ¿qué pasó? En este párrafo encontramos verbos con el verbo to be en pasado y la forma ing, es decir, en pasado continuo, pero también verbos con ed e irregulares en pasado simple. ¿Por qué? Puedo profundizar en el concepto de acciones interrumpidas
al usar el pasado continuo. Este uso del pasado continuo se refiere a una situación en la que una acción en progreso en el pasado se ve interrumpida o detenida abruptamente por otra acción. Ejemplo, mientras estaba viendo la película, mi teléfono sonó varias veces. While I was watching the movie, my phone rang several times. En este ejemplo hay dos acciones en juego. Primera, la acción en progreso, pasado continuo. I was watching the movie. Estaba viendo la película. Esto indica que en un momento específico en el pasado, yo estaba comprometido en la actividad de ver una película. El pasado continuo, was watching, enfatiza que esta acción estaba en curso en ese momento. Segunda, la acción que interrumpe, pasado simple. My phone rang several times. Mi teléfono sonó varias veces. Esta es la acción que interrumpe la acción en progreso. El pasado simple, rang, indica que alguien realizó una acción puntual al llamar en ese momento. La clave para comprender la idea de acciones interrumpidas es que la acción en pasado continuo, viendo la película, estaba ocurriendo antes de que ocurriera la acción en pasado simple, el teléfono sonó, y fue detenida por esta última. La interrupción es momentánea y suele dar la sensación de que la acción en pasado continuo estaba en curso y tuvo que detenerse debido a la acción en pasado simple. Si te fijas en la entrada de esta lección, Inglés desde 0.ca/152, hemos resaltado a lo largo de toda la lección las oraciones que tienen acciones interrumpidas, como por ejemplo, ¿estabas viendo televisión cuando te llamé? Were you watching TV when I called? Estaba estudiando cuando sonó el teléfono. I was studying when the phone rang. Ella estaba leyendo un libro cuando su amiga llamó. She was reading a book when her friend called. En resumen, el pasado continuo se utiliza en situaciones donde deseas enfocarte en una acción en progreso en el pasado, que fue interrumpida por otra acción, que generalmente se expresa en pasado simple. Esta construcción ayuda a crear una narrativa clara y transmitir la secuencia de eventos en un momento específico en el pasado. Bien, hemos llegado al final de esta lección. Espero que te haya servido para entender la diferencia y la relación entre estos tiempos verbales. Recuerden visitar la entrada en nuestro sitio web que corresponde a este episodio. Ingresa lo siguiente al navegador de tu computadora o tu móvil. inglesdesde0.ca/152. Ahí encontrarás la transcripción de la lección, ejercicios y la lista de vocabulario. Si tienes alguna pregunta o inquietud, nos puedes dejar un comentario en la entrada del blog. See you soon. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y no dudes en repasar el contenido las veces que sean necesarias para asimilar el aprendizaje. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Los enlaces se encuentran en las notas que acompañan el episodio. Visita nuestro sitio web inglesdesde0.ca para descargar nuestro libro electrónico gratis que te dará las respuestas a las 6 preguntas que te debes hacer para adoptar la mentalidad de un estudiante exitoso del inglés. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Thank you for listening, and until next time, goodbye.